Chicos, buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a realizar la corrección del trabajo número 3 que originó varias dudas con respecto al número 5, al punto número 5, pero aún así hubo gente que lo pudo resolver bien. Así que bueno, sin más, nos metemos en la corrección, ¿sí? El primer punto trataba de eh, bueno, llenar la tabla con los datos que aparecían en el video que yo grabé sobre los eh, procesadores, ¿sí? Bien, la idea es que ustedes también busquen en Mercado Libre, en Google, donde sea, otros tipos de procesadores y que puedan completar los datos. Bien, este punto no trajo mayores inconvenientes. Reitero, siempre corrijo de la misma manera, elijo trabajos al azar y ahí los voy completando. Me voy a quedar con este de Valentina, ¿sí? Algunos no pusieron los links, era uno de los pedidos, así yo puedo verificar lo que buscaron, ¿sí? Bueno, completado el cuadro, vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál o cuáles de los procesadores de la tabla tiene capacidad de ejecutar más instrucciones en forma simultánea? Bien, obviamente, al tener mayor cantidad de núcleos, tiene más capacidad de ejecutar instrucciones en forma simultánea, ¿sí? Ahí, acá faltaría agregar en esta respuesta, a ver si lo puso más abajo. No, ¿cuál de estos, no? Pero está bien la respuesta, está bien la justificación de por qué depende, ¿sí? Acá podemos elegir la AMD. A ver, vamos a ir acá al otro tercero. Tengo un tercero y tengo otro tercero. Pido un poco de paciencia porque la computadora anda lenta. Bien, acá tenemos una IBM de 12 núcleos. A ver lo que puso acá, bien. Debido a la cantidad de núcleos que tiene, porque cuanto mayor sea la cantidad de núcleos, mayor es la capacidad. Bien. La idea siempre en este punto es interiorizarnos en algunos componentes para que ustedes puedan ir un poco más allá en las especificaciones de cada uno, ¿sí? Cada componente tiene su detalle. Bien. Vamos al punto número 3. Completar la tabla con las principales características de la memoria RAM y disco rígido. Bueno, este es otro punto que no tuvo mayor complejidad porque era rescatar lo que yo hablaba en el video, ¿sí? A ver acá. La característica más importante que quiero que les quede es que la memoria RAM es volátil y el disco rígido o disco duro, la memoria es persistente, ¿sí? Justamente por eso apagamos y los programas, los archivos siguen estando, cosa que no pasa con la memoria RAM. Quiero agregar una información con respecto a esto. Vamos acá. Acá estoy, perdón. A ver. Vamos a comparar precios y capacidad de un disco rígido con respecto a memoria RAM. Veamos algunos detalles. 1 TB, 2.895, 1 TB, 2.899, 1 TB, 2.930. Las medidas eh, de capacidad de un disco duro es gigabyte y terabyte. Memoria RAM tenemos 8 GB, 4.000. Acá tenemos 4 GB, 2.700.
8 GB, 4500. Las medidas de capacidad, perdón, las unidades de capacidad de una memoria RAM hoy por hoy ya se manejan en giga. Hace años atrás eh, todavía se manejaban con memoria. Depende, obviamente siguen estando, pero ya sabemos que cuanto más memoria RAM es mejor, ¿no? Bien, ¿qué podemos, eh, ¿qué podemos concluir con estos datos? La memoria RAM es mucho más cara por cada gigabyte eh, con respecto al disco rígido, ¿no? Aún así, ustedes pueden pensar, entonces, eh, ¿por qué no usamos más disco duro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia radica en el tiempo de acceso. Cuanto más rápida, más cara y más cerca físicamente eh, al procesador. Recuerden este cuadro, no, ¿dónde lo tengo? Recuerden este cuadro, ¿sí? Aparte es importante la noción de velocidad, ¿sí? Cuanto más rápida, mejor. Bien, sigamos con la corrección. La pregunta número 4, que tarda en aparecer, em, la idea era, justamente como les decía antes, poder era un artículo, la idea del artículo era que ustedes, más allá de los componentes básicos que nosotros estamos viendo, se metan y puedan leer que hay más componentes. A ver, incluso a lo largo del tiempo, obviamente aparecen nuevos productos, ¿sí? Y con mayores beneficios, con más ventajas, unos sobre las otras. Siempre hay que tener en cuenta qué voy a comprar cuando quiero tener una computadora nueva o quiero mejorarla. El objetivo y el uso que nosotros le vamos a dar. No es lo mismo utilizar una computadora para editar video, todo lo que es diseño 3D, que te consume un montón de memoria RAM, que si voy a hacer un uso hogareño y voy a usar Office, ¿sí? Siempre son cosas para tener en cuenta. Si alguno ha ido a comprar una computadora, generalmente el vendedor les pregunta, bueno, ¿para qué la vas a utilizar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí, la idea del artículo era para que se metan y que tengan esa idea. Bueno, es muy, es muy específico, ¿no? El uso de gaming para los juegos, que muchos de ustedes estarán familiarizados, pero bueno, para conocer un poco más de las características de la RAM y de este caso del disco sólido CSD, ¿sí? Bien, vamos al punto número 5, que fue el que trajo mayores dificultades. Aún así hubo gente que lo respondió, el caso acá de Antonella, que lo resolvió bien. Bien, vamos a leer la consigna nuevamente. Cuando un programa solicita un dato, pueden suceder dos cosas. O bien el dato está en la calle, o bien no lo está. Completar en el siguiente esquema lo que va sucediendo desde que el procesador requiere un dato de la memoria hasta que lo obtiene. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Estas son una serie de viñetas en donde está representada cada componente. Recuerden que caché digamos, el significado de caché justamente es oculto, por eso está esta persona como escondida, como si fuese un espía, ¿sí?
que funciona como una memoria escondida entre el procesador y un dispositivo de memoria más lento. ¿Sí? Bien. Estas viñetas, como dice el enunciado, muestran los posibles caminos que recorren los pedidos de datos por parte del procesador, acá, a la memoria. Bien. Lo primero que ocurre en el primer paso es el procesador solicita un dato a la memoria. Mientras ejecuta las instrucciones de un programa, requiere datos que se encuentran almacenados en la memoria. Pero, ¿qué pasa? Vamos a bajar acá al número 2. Antes que el pedido llegue a la memoria, es interceptado por la caché. La caché. Bueno, una vez que es interceptado y llega a la caché, pueden pasar dos cosas. Bien, vamos al siguiente cuadrito. Acá. Bien. En este primer caso, es devuelto directamente a la computadora el dato, sin el requerimiento que llegue a la memoria. Bien. Vamos al caso 2. En este caso, no está bien. En este caso, donde el dato no se encuentra en la caché, el requerimiento es enviado a la memoria y a continuación el dato recorrerá el camino inverso, ¿sí? Acá lo vemos. Hasta llegar al procesador. Justamente la liñita roja, este puntito, es el dato que va viajando. Bien. A ver. Muy bien. La caché intercepta el dato, ¿sí? Y por último, se envía al procesador. ¿Qué les parece que pasa cuando este dato llega acá? ¿Debería la caché mantenerlo con el fin de tenerlo para futuros requerimientos? En realidad, lo que puede suceder depende de la política de caching que se use. Hay algunas implementaciones en las que siempre se conserva el último dato solicitado. En ese caso, lo que hay que hacer es, en ese caso, se selecciona qué borrar de la caché para poder guardar el nuevo dato. Posiblemente lo que menos hayamos solicitado en un cierto periodo de tiempo. Recuerden de pensarlo esto, no sé si recuerdan acá el tema de la memoria, que es representada muchas veces como celdas. Entonces, si un dato no lo solicitamos, ¿dónde lo tengo? Acá. No, no sé si lo tengo acá. Bueno, no importa. Generalmente, ahora, ¿dónde estaba Antonella? Diego no, Antonella. Generalmente las memorias son representadas como celdas, ¿sí? Entonces, si un dato no es solicitado, va quedando atrás, porque hay otros que van pasando a primer plano, ¿sí? Bien. ¿Y qué sucede cuando el procesador requiere escribir en lugar de leer un dato en la memoria de la computadora? Porque acá estamos diciendo que lo está leyendo. Además de conservarse en la caché, ¿se escribe en la memoria? Sí, siempre es necesario escribirlo en la memoria, porque si no, ese dato, si no, y pasa tiempo, el dato es borrado de la caché para escribir otro. Entonces, no lo tendríamos. No sé si me explico, voy de vuelta.
Además de conservarse en la calle, ¿tendría que escribirse en la memoria? Sí, siempre es necesario escribirlo en la memoria. Si así no lo hiciese, y tiempo después ese dato fuese borrado de la calle para escribir otro, en un futuro requerimiento de ese dato que haga el procesador, eh, llegarían a la memoria y el valor devuelto al procesador se encontraría desactualizado. Bueno, bien, para entender este último punto quiero cerrar con este texto. Las estrategias de caching pueden aplicarse entre dos dispositivos de almacenamiento cualesquiera, uno de menor tamaño al que se accede a mayor velocidad y uno de mayor tamaño cuyo acceso demanda más tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí pone el tema de los navegadores de Internet, ¿sí? Cuando tenemos que borrar caché. Cuando hablamos de dispositivos de almacenamiento, recuerden este cuadro, ¿sí? Que son distintos tipos de memoria que, digamos que se ven con tres variables, la velocidad, el tamaño y el costo. Lo más importante es la velocidad, ¿sí? Porque obviamente queremos que la computadora funcione de una manera más rápida, más veloz. Pero bueno, la realidad es que hay otros parámetros también a la hora de elegir qué componentes utilizo. Bueno, chicos, no, íbamos a ver algo más, pero lo voy a cortar acá. La semana que viene seguimos, empezamos em, con software y sistema operativo. Así que bueno, que disfruten el fin de semana. Un beso grande para todos.